Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Prima de fin de año, alivio financiero y oportunidad de inversión. Según los expertos, invertir en la prima de fin de año es una decisión clave para la planificación financiera. En minutos, los consejos para lograrlo. Inició en Bogotá el Festival del Tamal. Más de 39 restaurantes estarán durante 3 días preparando este delicioso plato típico a un precio especial. Tras caída de la tributaria, la Contraloría pide al gobierno acelerar la ejecución de recursos presupuestales. Según el ente de control, el incumplimiento del presupuesto general de la Nación de 2024, con corte a noviembre, muestra una baja ejecución. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando sobre el pago de la prima, representando un respiro económico para muchos. Esto si se tiene en cuenta que es una entrada adicional que permite aliviar las cargas financieras y afrontar las festividades con mayor tranquilidad. Además, puede también convertirse en un factor de iniciativa al ahorro y la planificación financiera. Para eso tenemos a esta hora una invitada especial, Paulina Montoya. Ella es la Digital Product Offshore de Tiva por Creditor Capital. Doctora Paulina, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Hola Luisa, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todos los televidentes. Muy bien, doctora Montoya, hablemos especialmente de esta prima que tiene que llegar antes del 20 de diciembre para los trabajadores oficiales del país. Un consejo clave para que esa platica adicional pues no la malgasten en diciembre, sino que la ahorren o la inviertan. Claro que sí. Bueno, pues la prima representa un ingreso adicional que alivia las cargas y también facilita el disfrute de las festividades. Digamos que el primer consejo que yo daría es dividir la prima estratégicamente. Un porcentaje para el ahorro, un porcentaje para el disfrute, pero sobre todo un porcentaje para la inversión que finalmente pues es el mejor regalo que nosotros nos podemos dar a largo plazo. Mire, doctora Montoya, hablemos precisamente o principalmente del ahorro. ¿Cuánto por ciento deben los colombianos ahorrar, no solo de esta prima, sino de ese dinero que le llega mensualmente? Deberían más bien ahorrar. Claro, los colombianos deberíamos ahorrar tanto en nuestra prima como en nuestro salario alrededor de un 20 o un 30%. Esto nos permite construir fondos de emergencia y también empezar a construir proyectos ya sea de corto o de mediano plazo. Sí, y para la inversión también decirle a los colombianos que pueden invertir desde muy bajo valor. Claro que sí. Digamos que en este momento tenemos una gran ventaja y es que existen plataformas que nos permiten invertir desde bajos montos y no necesariamente tenemos que empezar con un gran capital, sino que podemos ir con la recurrencia construyendo nuestro capital de inversión de acuerdo a nuestro perfil de riesgo. Entonces, afortunadamente, ya la inversión se ha abierto para que todos los colombianos tengamos diferentes oportunidades para poder invertir. Sí, mire, doctora Montoya, la prima es una estrategia que se toma, una política que se da para que los colombianos tengan como un dinero extra y es también una bonificación a esas personas por su trabajo. Esto ya es legal. Hablar sobre la prima principalmente y sobre esta navideña, ¿qué provechos debería tener? Claro, la prima, como bien lo mencionas, pues es nuestro derecho y tenemos, digamos que, diferentes formas y deberíamos construir diferentes estrategias para poder disfrutarla. Por supuesto que una parte de nuestra prima debería ser utilizada para el disfrute, necesidades, cubrir necesidades, pagar deudas, que también es un destino que generalmente le dan los colombianos a este dinero. Otra parte, como lo mencionaba hace un momento, para el ahorro y otra parte para la inversión. Es muy importante que cuando hablemos de inversión con propósito. Entonces, que tengamos muy claras cuáles son nuestras metas financieras, cuál es ese propósito que le queremos dar, ya sea educación, ya sea vivienda, ya sea pensar más a largo plazo, como por ejemplo puede ser la jubilación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta
para que podamos, digamos que, buscar diferentes productos que se ajusten a esas estrategias y a esas metas que cada uno tenga. Sí, ¿cómo pueden participar las empresas, doctora Montoya, para ayudarle a los colombianos, a sus trabajadores, a ahorrar o a invertir? Yo creo que lo más importante es que las empresas también nos den las herramientas. Entonces, por ejemplo, existen los fondos de pensión voluntaria y es importante que las empresas generen conciencia en sus colaboradores que estas herramientas existen, que también tienen beneficios, que tienen beneficios tributarios y que pueden ser las inversiones se pueden hacer, por ejemplo, en este caso de este producto, desde la nómina. Entonces, es importante que las empresas también nos hablen de las herramientas que tenemos a nuestra disposición y de las facilidades a las que podemos acceder también a través de las mismas empresas, como por ejemplo lo que menciono, la nómina. Sí, doctora Montoya, usted que ha estado muy pendiente del tema también, que es experta en todos estos procesos de inversión y eso, en las empresas, ¿cuáles son las herramientas puntuales? Si se pudiera hacer un listado, ¿qué tipo de herramientas hoy algunas empresas que pueden servir como ejemplo ya las están usando con sus trabajadores? Yo creo que la principal es las pensiones voluntarias. Entonces, como lo mencionaba hace un momento, poder invertir directamente con aportes de nómina es, digamos que también como una ayuda y una herramienta en la que nos podemos apalancar con las empresas, pero también la educación. Las empresas se están empezando a preocupar y digamos que a colaborar y a contribuir con la educación financiera de sus colaboradores. Entonces están empezando a generar estos espacios donde las personas pueden conocer plataformas, pueden conocer productos y pueden empezar a conocer su perfil de riesgo para poder invertir con mayor tranquilidad. Entonces, por un lado está la facilidad de inversión directa digamos que desde los aportes y lo que las empresas pueden hacer a su alcance, pero también está la educación. Y yo creo que esta es la mayor contribución que nos pueden hacer las empresas y también es la mejor inversión que nosotros mismos nos podemos hacer, tanto en dinero como en tiempo. Mire, sabemos que desde TIBA realizan varios estudios para saber cómo están los mercados, pero también el comportamiento de los ciudadanos. De pronto, en su organización, ¿hay algún estudio que diga de qué forma o cómo están usando la prima, ejemplo, navideña los trabajadores del país? Claro que sí. Tenemos un estudio reciente que informa y que nos dice que los colombianos utilizan, la mayor parte de los colombianos, el 59% de los colombianos, utiliza la prima para pagar deudas. Luego, el 9% de los colombianos lo destina a viajes, a vacaciones, también porque la prima se ajusta mucho con las temporadas altas de las vacaciones. Y el 7% de los colombianos la utiliza para compra de vestuario o calzado. Y ya digamos que el resto está distribuido en ayuda a los familiares, en educación, etcétera. Es decir, es muy alto el porcentaje de colombianos que están endeudados hoy y este estudio es muestra de eso. Sí, tal cual. Es muy importante que, por ejemplo, en la parte de pago de deudas, los colombianos aprovechemos la prima no para pagar deudas que tengamos atrasadas, porque es importante que nuestro flujo de caja mensual nos permita pagar las deudas que tenemos y los compromisos financieros que vamos adquiriendo. Pero esta prima y este dinero extra que nos entra es una oportunidad también para poder hacer abonos de capital y pagar las deudas en menos tiempo, porque finalmente lo que debemos hacer con esta parte de las deudas es priorizar aquellas deudas que nos salen más caras, los que tengan intereses más altos, para que esto en el tiempo nos vaya liberando flujo de caja. Sí, sí. Mire, doctora Montoya, qué bueno que usted toque ese tema, porque muchas veces llegan los colombianos a diciembre y esperan en la prima para pagar esas deudas que llevan 2, 3 meses ahí represadas. Un consejo para que esto no pase. Claro, yo creo que el consejo principal es hacer un presupuesto. Cuando uno asume una deuda, debe tener claro si lo puede pagar y cuánto de su ingreso mensual está representada esa deuda. Entonces, si la deuda es mayor al ingreso,
o si la deuda es mayor también a los gastos que tenemos mes a mes, pues va a ser muy difícil pagarla y nos vamos a empezar a colgar. Entonces yo creo que lo principal es saber cuánto puedo pagar, poder hacer un presupuesto y ya con esto ir haciendo una proyección mes a mes para saber cómo lo puedo pagar y no estar colgado, porque eso al final genera mayores intereses y nos puede generar mayores preocupaciones económicas porque no vamos a tener el dinero suficiente para pagarla. Entonces, y estos intereses luego nos van, digamos que se va convirtiendo en una carga más grande que dificulta el pago a largo plazo de la deuda. Entonces es muy importante que hagamos un presupuesto para que podamos saber cuánto podemos pagar y tengamos nuestra deuda al día para evitar intereses de mora. Así es nuestra invitada de esta noche, Paulina Montoya, experta de TIVA por Credit Corp Capital. Muchas gracias, doctora Montoya, por acompañarnos y darnos estas claridades. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cómo y cuándo se debe llevar a cabo el Festival del Tamal. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora llega Víctor Grosso con otras noticias claves de hoy. El tema de esta noche es sobre los cambios en el 4 por mil. Víctor, bienvenido. Muchas personas estaban esperando este cambio. ¿Qué pasó? Se enredó el cambio y como usted lo dice, tal vez millones de personas. Este es un beneficio que tienen sobre todo las personas que cuentan o que tienen más de una cuenta de ahorro. Por ejemplo, tienen una cuenta de ahorro en el banco X y una cuenta de ahorro en el banco Y, para no irnos con nombres. Y resulta que hace 2 años la reforma tributaria, la primera reforma tributaria que presentó el presidente Gustavo Petro y que de hecho le aprobaron, introdujo unos cambios para esas personas que tienen más de una cuenta de ahorro. ¿Por qué? Porque en esa situación esas personas solo pueden marcar como exenta del 4 por mil, esta es la situación hasta hoy, como exenta del 4 por mil una sola de sus cuentas, ¿sí? Las demás no. Y en una sola de sus cuentas puede hacer movimientos, inclusive al mes, por más de o hasta 16.400.000 pesos. Si hace movimientos, transacciones desde su cuenta de ahorros por debajo de esa cifra, nunca le van a cobrar el 4 por mil. Por eso se dice que está marcada como exenta. Sí. Pero ¿qué pasa con su segunda cuenta de ahorro? Esa sí no está exenta. Y si tiene una tercera cuenta de ahorro, tampoco está exenta. Y en esa segunda cuenta de ahorro, si mueve 50.000 pesos, 2.000 pesos, 10.000 pesos, 7 millones de pesos, siempre le van a cobrar el 4 por mil. Entonces, en esa reforma se introdujo algo muy interesante y es esto, que todas las cuentas de ahorro de las personas, así tengan 1, 2, 3, 4, 5, 10 cuentas de ahorro, iban a estar exentas del 4 por mil siempre y cuando entre todas no superaran esta misma cifra de movimientos. Entonces, si esa persona entre sus 3 o 4 cuentas de ahorro nunca supera este tope, en ninguna de las cuentas, a diferencia de lo que ocurría antes, le iban a cobrar el 4 por mil. Esto es mensual, ¿no? Esto es mensual, sí, son topes mensuales. Entonces, pues mucha gente estaba ilusionada. En la reforma tributaria de hace 2 años decía, una vez se firme esta reforma tributaria, damos un espacio de 2 años para que los bancos y las empresas del sector solidario se preparen, alisten un sistema de información para que esto se pueda aplicar y que las personas tengan exenciones en prácticamente todas sus cuentas de ahorro. ¿Cuál es el problema? Pasaron los 2 años, en teoría hoy empezaba a aplicarse esa nueva modalidad del 4 por mil y vaya sorpresa, no está listo el sistema de información, por ende no empezó a aplicarse este beneficio del 4 por mil para las personas que tienen más de una cuenta de ahorro. Ahora la pregunta es, ¿mañana será que aplica? No lo sabemos, nadie responde, nadie entrega un pronunciamiento oficial de que sí o si no. Pasado mañana, el lunes, el martes, el otro año, no lo sabemos, por eso estaremos y seguiremos muy pendientes. No, pues Víctor, es que revisando también la ley, hoy que le eché una ojeadita, nos dimos cuenta que ahí decía, en un pequeño parágrafo, que si no estaba listo el sistema, seguíamos con el actual. Es decir, la gente tendrá que seguir esperando. ¿Y qué es seguir con el actual? Pues si tengo una segunda cuenta y hago cualquier movimiento, pues me seguirán cobrando el 4 por mil. ¿Qué pasa? Es que se necesita un sistema interconectado con todos los actores. Con bancos, cooperativas y demás. Porque si yo soy un banco y usted hace cierto movimiento, ¿yo cómo sé si le cobro o no el 4 por mil si no tengo la información del resto de los bancos? Claro. Entonces, con un solo banco o entidad del sector corporativo que ofrece cuentas de ahorro que no esté conectada, pues todo el sistema no va a funcionar y ese es el
problema en el que están hoy en día. Pues muy bien, Víctor, por falta de organización no se puede hacer cumplimiento hoy a esa ley que ya está desde el año 2022. Oiga, ¿a usted le gusta el tamal? Pero por supuesto. Pues espere que le tengo una muy buena... Tamaladicto. Le tengo una muy buena noticia entonces. Inició en Bogotá el Festival del Tamal y más de 39 restaurantes estarán durante 3 días preparando este delicioso plato típico a un precio especial. Al desayuno, ¿qué identifica un buen tamal? Que tenga las 3 carnes, la tajada de papa, la zanahoria y la cebolla. ¿Al almuerzo o a la cena? Con el tamal es suficiente, queda uno almorzadito y es de buen sabor acá el tamalito. Si usted es amante de este delicioso plato típico, el Festival del Tamal lo espera. La Plaza Distritales de Mercado tienen el orgullo de invitarlos al Festival del Tamal del 13 al 15 de diciembre. Son 39 restaurantes participantes, 29 en 11 plazas distritales de mercado, 6 en Palo Quemado y 4 más en Expo Artesanías. Son muy asequibles, son a 8.000 pesos, a 10.000 pesos con acompañante. ¿Cuál es el acompañante? Puede ser chocolate, con pan, gaseosa, jugo natural. Siguiendo la tradición familiar de 43 años, Diana tiene su punto de tamales en la plaza del 20 de julio. Son únicos, es una receta familiar con mi mamita, los preparamos con arroz, alberja verde, pues eso es lo que el plus, alberja verde con arroz. Llevan costilla de cerdo, huevito, tocino, zanahoria y pollito. En el Festival del Tamal, los comensales encontrarán tamal bayuno, tolimense, santanderiano, mejor dicho, para todos los gustos. Estamos invitando a todos a venir a comer tamal a las plazas distritales de mercado, las ferias, Restrepo, Fontibón, 7 de agosto, 12 de octubre, La Concordia, La Perseverancia, en Palo Quemado también estamos con el Festival del Tamal y en Expo Artesanías en Corferias. Esperamos vender 50.000 tamales en esta versión del festival y para eso necesitamos que todos ustedes vengan a comer un delicioso tamal. Péguese la rodadita por el Festival del Tamal del 13 al 15 de diciembre en las plazas distritales de mercado de la capital. Pues ya sabe, no se pierda su tamal navideño. En otras noticias, debido a la caída de la tributaria, la Contraloría pide al gobierno acelerar la ejecución de recursos presupuestales. Según el ente de control, el incumplimiento del presupuesto general de la Nación de 2024, con corte a noviembre, muestra una baja ejecución. La Contraloría expresó su preocupación por la baja ejecución del presupuesto de 2024, que hasta noviembre alcanzó solo 71,1%. También les preocupa lo que ha recaudado en impuestos la Nación a noviembre de 2024. La cifra llegó a 369,74 billones de pesos, de los cuales por impuestos han recibido 227,41 billones de pesos, cuando la meta para este año es de 315,86 billones de pesos. Frente al mismo mes de 2023, los ingresos tributarios presentaron una caída de 9,3%. Pero el gobierno tendrá que revisar precisamente cuáles son aquellos compromisos o cuáles aquellas oportunidades que tienen para ajustar las finanzas a través del recaudo. Además del bajo recaudo tributario y la baja ejecución presupuestal, se suma el recorte presupuestal que tuvo que hacer el gobierno nacional, un recorte de 28 billones de pesos. Cuando se observa lo que ha sido la ejecución del presupuesto, si bien la ejecución del presupuesto de funcionamiento va en línea con el promedio histórico, la ejecución del presupuesto de inversión es inferior a lo que ha sido la ejecución promedio en los últimos 5 años. Y de cara a las cuentas que debe hacer el gobierno para conformar el presupuesto para el próximo año, otros expertos aseguran que el gobierno no puede cometer esos mismos errores de un mal cálculo. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato de cierre. Mazda, Toyota y Renault son las marcas líderes en camionetas según el informe de la Cámara Automotriz de la ANDI. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.